Sí, 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 sí. Ahora lo que vamos a hacer, Alexis, es ver cómo conectar las aplicaciones con interfaz gráfica. Porque, a ver. Los ejemplos que vimos en la clase pasada son con consola, ¿no? Tenemos esta test JDBC que nos mostraba las tablas de la primera base de datos que vimos. Después teníamos el personal JDBC en la misma base de datos, pero con una tabla de personas. Lo que vamos a hacer a continuación es aprovechar que ya tenemos esta clase de conexión, es modificar el ejemplo. Vamos a hacer primero con una interfaz gráfica de usuario desktop, ¿no? Esta, BiblioFX. Vamos a editar ese proyecto para que tome como origen de datos la base de datos que ya la habíamos creado. Sí, 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 sí. Acá tenemos, mira, libro list of libros form. Tenemos el model con las entidades. Tenemos el repository. Y observen que acá lo llamamos memo repository. Podemos crear ahora el autor DB repository, por ejemplo, o el autor JDBC repository. Bien, vamos a ver cómo vamos a hacer. Vamos a tener que bailar un poco acá, pero nada que no se pueda solucionar. Todos tienen ese proyecto, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos, bueno, ahí voy a tener que abrir la más completa. Creo que, además, creo que era la tuya. Y vamos a alterarla un poquito para que nos tome los datos de ahí. Acá está, miren, BiblioFX. El último, el del 24 de junio, es el más actualizado. Así que lo descargan de ahí nomás del grupo, si no lo tienen. Y vamos a modificar algunas cositas en ese proyecto. En primer lugar, vamos a añadirle un nuevo package, ¿no? Un nuevo paquete. Un paquete donde se pueda almacenar. No, parece que no. Perdón. Ahí lo comparto. Yo pensé que estaba mostrando. Estaba mirando todo. Ahí exe, ahora sí. Ahora sí. Vamos a la parte, la ventana de Projects. Y vamos a añadir un nuevo package. Tenemos Controller. Tenemos Model. Repository. Service. Y Útil. Podemos añadir uno que se llama JDBC. Así que New Java Package. New Java Package. Com.analista JDBC. Que sería Java Database Connection, ¿no?
la API que vamos a utilizar. Pueden llamarlo data, database, DB, BD, como. Yo le voy a llamar JDBC porque es el tema que estamos viendo. Como que queda más descriptivo. Una vez que tenemos este package creado, podemos aprovechar la misma clase de conexión que habíamos creado en el ejercicio anterior. Era personas, ¿no? Tenemos esta clase de conexión que ya nos definía el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. La contraseña de ustedes es root, no es guacabayo, ¿no? No se olviden. Esta clase, entonces yo la voy a copiar, sin botón derecho, copiar, y la voy a pegar en ese paquete. Nos da la opción de refactor copy. Y está la opción de copy. Vamos a usar refactor porque esto ya sobrescribe, miren, el nombre del paquete del proyecto. Porque en el proyecto anterior tenemos personas JDBC y acá vamos a tener bibliofx. Así que vamos a usar refactor. Y vamos a tener ahí está importando, vamos a ver, para ver. ¿Qué nos dice acá? Vieron que no es, si bien todavía no agregamos el driver acá, me dice que no es visible porque yo estoy usando Java 17 y Java 17 nos tiene una estructura de módulos. Así que seguramente voy a tener que importar java.sql acá arriba. Si ustedes usan Java 8, por ejemplo, Java 9, Java 8 ya no tendrían que tener problema, ¿no? Ahí está, observen que se me fue el error porque a partir de Java 9 se implementaron los módulos. Yo les había explicado que eso permite que la compilación del proyecto solo utilice los módulos que se está usando en el proyecto, así no compila toda la biblioteca de Java. Es bueno eso, aún más en esas épocas de microservicios que estamos. Son tiempos donde los programas son desplegados en funciones sin servidor muchas veces, no se usa servidores, aunque son muy livianitos. Es como que Java se adapta constantemente a las nuevas tendencias. Eso es bueno, ¿sí? Eso nos muestra que el lenguaje se actualiza constantemente. Lo malo, que no es malo, ¿no? En realidad, es que tenemos que siempre estar actualizando, siempre. No es malo en realidad eso, ¿no? Pero es un desafío. Así que si tienen Java 9 en adelante, agreguen el requires java.sql. Si no lo tienen, no van a tener ningún problema. Vamos a tener que modificar el nombre de la base de datos. Vamos a usar algunas de las que ustedes me pasaron. Vamos a abrir acá. Creo que la de Alexis era la que estaba más completa. Vamos a usar esta, la tuya, Alexis. Lo que sí, voy a hacer algunos cambios al script. Vamos a hacer algunos cambios a la base de datos y al script. Vamos a ver
¿Qué cambio vamos a hacer? Acá tenemos nuestro modelo de base de datos, modelo de orientación a objetos. Observen que la convención para crear clases orientadas a objetos es utilizar mayúscula y el nombre del tipo en singular. Yo puedo aplicar la misma convención también en base de datos. Puedo usar lo mismo. Como lo hiciste, Alexis, no hay ningún problema. Pero principalmente en el mundo de .NET y Java, que son puramente orientados a objetos, los programadores tenemos la costumbre de diferenciar el modelo relacional del modelo orientado a objetos por la forma con que se nombran las entidades. Por ejemplo, si yo tengo la clase autor, o por ejemplo, la clase género, en el programa orientado a objetos, en la tabla de base de datos va a llamarse géneros en plural, porque son entidades, ¿sí? Y con minúscula. La acertaste bien, la hiciste en minúscula, pero yo la voy a modificar para que sea en singular, en plural. Lo único que voy a modificar. Eso es una convención de los programadores que vienen de lenguajes puramente orientados a objetos. Yo vi instructores, profesores y programadores que trabajan en otros lenguajes, PHP principalmente, que no usan esa convención. Por eso, Alexis, como vos sos de PHP, para vos, vos nombrás en singular, ¿sí? Pero PHP no es un lenguaje fuertemente orientado a objetos, así como no es Python, no es JavaScript. Así que es muy común ver eso. No está mal, pero como venimos de una cultura fuertemente orientada a objetos, que es Java.NET, C Sharp, ¿no? Visual Basic.NET, se suele diferenciar la capa orientada a objetos de la capa de lo que es relacional, los paradigmas, ¿no? Entonces, Alexis, con tu permiso, yo voy a agarrar tu script, a ver dónde era, PP2 creo, el SQL, trabajo práctico 1. Me falta el tuyo, Exe, y el tuyo, Aaron, el de Milton y el de Federico, y el de Martín y de los demás, ¿no? Tengo esos tres nada más. Vamos a abrir el de Alexis. Yo voy a cambiar su nombre para no sobreescribir tu trabajo. Yo voy a llamarlo biblio db.sql. Yo voy a llamar a la base de datos bibliodb. Así no altero el trabajo práctico, ¿no? Biblio database. Bien. Las tablas. Editorial, ¿cómo quedaría? Editoriales. Género quedaría géneros. La mayoría solo se añadiría la S. Creo que alguien me preguntó algo, ¿no? ¿Está grabando? Sí, está grabando eso. Autor es autores. Vamos a hacer algo más automático. ¿Les parece? Yo voy a seleccionar la palabra editorial y voy a pulsar Control H. Y observen,
que me aparece ese cuadrito de texto donde yo copio y pego editorial. No era, me mostraba antes con reemplazar con. Sí, pero buscar, a ver, se buscaba algo y se reemplazaba por otra cosa. A ver. Ah, no, está bien, está todo oscuro acá. Está bien, yo estoy ciego. Se busca editorial y se va a reemplazar por editoriales. Y reemplazar todo. Ahí está. Ya reemplazó acá. Reemplazó todo acá, miren. Chao. Lo mismo haremos con género. Se va a buscar género y se va a reemplazar con géneros. Lo mismo con autor. Por autores. Libro por libros. Replace all. Y está todo, ¿no? Parece que sí. Guardo y lo ejecuto. No se puede borrar la database porque no existe. Entonces, drop database if exists. Probamos de nuevo. Y listo. Ya tenemos la base de datos BiblioDB con sus tablas. Vamos a ver que si hay géneros. Están los géneros. Están las editoriales. Autores. Y algunos libros. Espectacular. Nos ahorraste mucho tiempo de clase, Alexis. Bien. Bien. Ahora, volvamos a nuestro proyecto BiblioFX y en conexión vamos a dar el nombre de la base de datos. Ustedes pueden conectarse a la que ustedes crearon, con el nombre que ustedes crearon. Yo lo cambié a BiblioDB para no alterar su trabajo práctico, nada más. Y BiblioDB se llama entonces nuestra base de datos. ¿Estamos hasta aquí? Hasta ahora. Ahora empieza el baile. Ahora empieza el baile. Vamos a tener que alterar el repository es más, vamos a seleccionar repository y vamos a refactor y rename. Vamos a añadirle un punto memo al final para separar las clases, no tener todo mezcladas. Así que nuestro programa acá está usando los datos en memoria. ¿Sí? Vamos a crear otro paquete
que va a terminar con repository.jdbc. Y acá vamos a tener clases análogas a estas, porque también será un repositorio, pero a esa vez utilizará una conexión a base de datos. Así que podemos copiar todo esto. No, vamos a hacerlo desde cero, así no nos mal acostumbramos, ¿no? Primero, vamos a ver nuestra interfaz gráfica. ¿Qué es lo primero que mostraríamos? Los autores. Vieron que acá tenemos estos autores. Vamos a ver qué autores tiene, nos agregó acá Alexis. Hay tres, ¿no? Kurt Wald, Edward Jr. y Jordan Tolkien, ¿no? Nos va a mostrar estos tres en lugar de estos cinco. Vamos a crear una clase de repositorio para los autores. Antes de crear la clase, vamos a cambiar vamos a crear un contrato, o sea, una clase, una interfase en lugar de una clase, que nos indique qué métodos vamos a necesitar usar para el CRUD, ¿no? De esa forma son todas iguales. Entonces, en lugar de agregar una clase, vamos a añadir una interface. Y podemos llamarla CRUD repository, porque es la responsable de la creación, lectura, actualización y borrado de los datos. Vamos a limpiar esto acá arriba y vamos a añadir un par de métodos que nos van a servir para definir qué métodos, qué operaciones van a realizar las clases que implementen esa interfaz, qué operaciones realizarán. Así que esta, por ejemplo, va a retornar una lista Java útil. Voy a poner genérico, porque puede ser una lista de autores, puede ser una lista de editoriales, puede ser una lista de libros. Así que si ponemos una interrogación, esa interrogación indica que es genérico, o sea, yo puedo reemplazar el tipo en tiempo de compilación, de la implementación. Para cada implementación yo puedo agregar un tipo de datos. Así que genérico. Buscar todos. Eso sería el típico select asterisco from autores, ¿eh? Select asterisco from géneros. Vamos a llamarlo buscar todos. Creamos otro método parecido, pero buscará por un criterio, que va a ser un texto. Sería el select asterisco from autores where nombre like tanto. Ese like, el criterio, va a ser enviado como parámetro acá. Vieron que estamos usando las típicas estructuras de la programación con parámetros y métodos, pero estamos pensando en las operaciones de base de datos. Estamos pensando en las consultas.
Este va a retornar un objeto cualquiera. Vamos a usar la superclase para buscar un único por su ID. Todos los objetos tienen su ID, ¿no? Si vemos acá en el model, el autor tiene su ID, la editorial tiene su ID. Entonces, eso va a servir, por ejemplo, para las modificaciones. Así que buscamos por ID, o para eliminar también, eliminar por su ID. Public. El guardar va a ser void y va a recibir el objeto que se va a guardar. Puede ser cualquiera. Y el borrar por ID también. Borrar por ID, recibimos el ID. De esa forma no corremos el riesgo de borrar lo que no queremos, ¿no? Si vemos que necesitamos más métodos, después agregamos en la interfaz y los generamos en las otras, en las clases que implementen esa interfaz. Pero con esto yo creo que estamos. Es más, capaz ni hacemos todo. El buscar todo, buscar por seguro, sí, todo vamos a hacer. Todo. Siguiente paso. Ya tenemos la interfaz, ahora tenemos que crear clases que implementen esa interfaz. Entonces vamos nuevamente a nuestro repository JDBC y vamos a agregar una clase. Habíamos dicho que queremos traer los datos de autores, estos datos de autores. Así que vamos a llamar a esa clase autor repository. Podemos añadir JDBC. No. Queda feo. Autor repository. Chao. Superclase. Vieron que acá ya podemos añadir la interfaz. Vamos a buscar la interfaz. Bueno, buscamos. Elegimos, buscamos y escribí acá. Selecciono la interfaz. Le doy OK. Le doy a Finish. No me implementa nada. Lo único que hace es agregar eso, el Implements iCRUD Repository. Pero si hacemos clic en ese iconito de error, el propio IDE nos da la opción de implementar todos los métodos de la interface. Y ahí está. Lo único que tendremos que hacer es reemplazar las excepciones que lanzan por código válido, ¿no? Y ese sería el próximo paso. Entonces, ¿estamos hasta acá? De una. Vieron que creamos un nuevo paquete para las clases de repositorio de JDBC, de base de datos, y creamos una interfaz donde todas esas clases van a implementar esos métodos. Así evitamos también escribirlos, ¿bien? Porque ya lo importamos y chao. La idea es hacerlo rápido, así que con eso ahorramos. Y acá nos quedaría
acceder entonces a través de nuestra Connection Factory, que es la clase conexión. Acá está, conexión. Acceder a esa base de datos y cargar esos datos en los listados. Así que vamos a necesitar una instancia de conexión, y eso lo haremos de la misma forma que hicimos en las aplicaciones de la clase pasada, con la diferencia que ahora lo hacemos desde el repository. Tenemos más ordenado nuestro código. Así que connection, vamos a importar java.sql. A través de esta instancia vamos a acceder a la conexión. Y acá en buscar todos, déjenme ocultar esto, vamos a necesitar todo el área acá. En primer lugar, declaro un list también acá para guardar. Importo autor de model. E inicializo declaro e inicializo una instancia de list de autores. Nuestro código va a conectarse con un recurso externo a la aplicación, así que será un código propenso a excepciones. Así que vamos a añadir un try catch, nos va a obligar a eso, así no nos va a quedar otra que añadir un try catch. Escribo un try, observen que nos da las opciones, elijo la primera y ya tengo el try catch. ¿Qué va a retornar ese método? Esta colección de autores, así que al final, afuera del try catch, ya puedo añadir que se retorne los autores. En caso ocurra una excepción, va a mostrar el error de la excepción, pero iba a retornar autores vacíos, ¿no? Podemos copiar del catch de conexión, podemos copiar el mismo mensaje acá. Así no tenemos que escribir todo de nuevo. Nos va a indicar para importar level y logger, le damos OK. Acá vamos a reemplazar por la clase que estamos, autor repository. Ese de arriba lo borramos porque se agregó, ¿no?, con el copiar y pegar. Necesitamos solo level y logger. Acá retorna los autores y la magia será realizada acá dentro. ¿Cómo se hace? De la misma forma que ya hicimos en los proyectos de la clase pasada. Inicializamos la conexión, así que a conexión le asigno new. La conexión, lo hubiéramos dejado nomás la conexión punto get connection. Creamos la consulta SQL. Yo no voy a agregar comentarios más porque ya habíamos hecho, ¿no?,
en los primeros ejemplos de acá. Vamos a ir directo al grano. Autores. Select todos los campos de autores. Creo un prepare statement. Prepare statement. Prepare statement. Y paso la consulta que creé ahí arriba. Guardo el result set. Prepare statement. Punto. Pero el profe llamó diferente las variables en el otro. Yo no me acuerdo cómo llamé en el otro. Pero no importa, lo que importa son los tipos. Eso es lo que siempre usamos, ¿no? Yo suelo abreviar porque son muy largos sus nombres. Entonces, ST statement, la sentencia, ¿no? RS el result set, por eso. ¿Qué nos quedaría hacer? Recorrer ese result set. Lo recorremos. Y por cada registro que hay en la tabla de autores, vamos a crear una nueva instancia de la clase autor y vamos a añadir a la lista de autores, esta que está arriba. Una vez que recorrió todos, va a venir acá abajo y va a retornar autores. Salvo que ocurra un error acá, ¿no? Que esperemos que no. Crear una instancia de autor. Con la garganta seca. Autor A. Le asigno. Vamos a dar un casteo de autor porque si no, no me lo va a tomar. Y acá tenemos yo quiero hacer la consulta. Yo voy a tener que recorrer el propio result set. El propio result set. Creo la instancia. Inicializo con los valores por defecto. Ya tenemos la instancia de autor. Autor.set. Miren los datos que tenemos: el ID, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Vamos a ver, por ejemplo, el ID. ¿Cómo accedemos a los datos? Ya vimos la clase pasada que accedíamos a través del result set, get string, ¿no? Get. Podemos usar get int para lo que son los IDs. Vamos a dar get string con los nombres de la columna porque son más descriptivos. ¿Cómo se llamaba la columna? Vamos a ver. ID, acá está. Así que ID. Bueno. No, pero como es entero, get int. Si no, vamos a tener que parsear, ¿no? Así que no vamos a obtener. Podemos obtener como string, pero vamos a tener que parsearlo. Así que en lugar de usar eso, vamos a usar get int. El segundo campo, apellido.
Ese se llama un string, así que vamos a usar rs getString. Y el campo creo que era ape. Vamos a ver. No, apellidos. Bueno, pues apellidos y nombres, ¿eh? Tienen que respetar. O usamos números, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, o usamos los nombres que están acá. Yo voy a usar los nombres, porque queda más claro de dónde salen, ¿no? Los números son muy abstractos. Para el nombre, rs.getString, y era nombres. Y teníamos la fecha de nacimiento que usa un local date. rs.get. Acá nos pide como objeto. En ningún momento ese por el tipo de datos, por el tipo de datos de fecha. Acá tenemos un par de opciones. Una de ellas sería obtenerlo como string y convertirlo, ¿no? La otra sería obtenerlo como objeto, convertir a SQL date. Pensar un poquito en cuál sería la forma más bonita. Y creo que nomás usando vamos a usar el string nomás. Usaremos el string nomás. Habíamos hecho con string la clase pasada, ¿no? Y string fecha. De todas formas, no vamos a mostrar la fecha en la fecha de nacimiento. No vamos a mostrar nada de eso en el desplegable. Así que en realidad podríamos sacar tanto el ID como la fecha de nacimiento y dejar solo apellido y nombre. Pero lo voy a hacer. localdates.off, o vamos a usar el parse y a ver si nos toma bien. Por lo menos error acá no nos dio. En la ejecución posiblemente nos dé un error. Si no, vamos a deslimitarlo, a deconstruirlo en año, mes y día. Pero por ahora lo dejamos así. Como les dije, no vamos a mostrar la fecha, vamos a hacer solo apellido y nombre. Con esto, por cada registro, o sea, por cada iteración del bucle, va a crear una instancia nueva de autor. Va a inicializar con los valores de la iteración actual del result set. ¿Y a dónde lo guardaríamos? En autores. Autores.add autor. De esa forma no se pierde en cada iteración, porque en cada iteración va a crear un nuevo autor y se borran los datos anteriores. Pero lo tenemos guardado acá en autores. Y se lo retorna acá abajo. Y con esto ya tendría que andar. Con eso ya tendríamos que estar este método, buscar todos, ¿sí? Ahora, esto tenemos que pasar ¿a dónde? Por acá. Vamos a ver, vamos a ver.
Yo quiero respetar la misma secuencia que habíamos hecho. No me acuerdo muy bien cómo se llama. A ver, acá generábamos los géneros en memoria, ¿bien? ¿Y dónde, cómo lo pasábamos al controller? A través de service, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, acá está. Acá lo tenemos, chicos. ¿Qué tendríamos que hacer acá con esta clase? Cambiar de repositorio. Usar el de JDBC. Así que comento esto y más bien utilizo autor repository, el de JDBC, ese de abajo. Lo llamo del mismo nombre. Pero tenemos métodos con otros nombres, miren. Yo me olvidé de esto. Pero en lugar de usar get autores sería buscar todos. Acá me dice que es incompatible los tipos porque object no puede ser convertido a autores, así que vamos a castear a una lista de autor. Y lo ejecutamos. Acá llega el momento de que cruzar los dedos. Vamos a ver nuevo. Vamos a ver autor. Vieron que autor acá me dice que autor está vacío, ¿sí? Lo demás sí sigue trayendo en memoria. Y acá abajo hay una pista. Acá nos tira el error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál creen? Ya nos había pasado la clase pasada, ¿no? Observen, no se encontró un driver no hay un driver adecuado para conexión de MySQL. Nos olvidamos de añadir el driver de MySQL al proyecto. Recuerden que la clase pasada habíamos agregado a través de libraries, ¿no? Acá, por lo que estoy viendo, nosotros hemos usado Maven. Así que, ¿se acuerdan que en Maven, cuando necesitábamos agregar una dependencia, ¿a dónde la añadiríamos? En el POM. En el pom.xml. Hay una parte de las dependencias que es acá, ¿no? Dependencies. Esta colección que está acá entre esos dos tags. Y tenemos la de JavaFX y la de JavaFX nada más. Para los controles y para el XML. Vamos a tener que añadir una dependencia para el driver de MySQL. Así que vamos al repositorio de Maven. Vamos todos a Maven. Repository Central.
Ya habíamos venido acá, ¿no? Y vamos a buscar MySQL Connector 8. Es la primera opción que muestra. Ya les comparto. Podemos... ¿Qué versión habíamos usado la clase pasada? Vamos a ver. 8.0.30, ¿vieron? Vamos a usar la misma versión, la que está acá. Les copio y pego ahí en el grupo de Telegram. Ahí tienen para abrir. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en su POM. Abajo, puede ser abajo acá. Recuerden que tiene que estar adentro de dependencies. No me vayan a copiar en cualquier lado. Tiene que ser adentro de dependencias. Acá. Lo guardamos. Y vamos a dar Clean and Build Project para que empiece a descargar el driver. Miren que lo descarga solito. Lo mismo que hicimos de forma manual, acá Maven lo hace de forma automática. Tiene sus ventajas, ¿no? Usar Maven. Y probamos. Ahora tendría que andar. Y ¡tadán! Ya nos trae los datos de la base de datos de Alexis, los 3 autores. Son los mismos que tenemos acá y nuestra base de datos de MySQL. ¿Alguna pregunta? Apareciste, Mariano, no vi que estabas, Mariano. ¿Qué les pareció, chicos? Está sencillo, ¿no? Conectar a base de datos. Miren, el miércoles es día del estudiante, ya me avisaron que no hay clase. Pero les dejo de tarea para la casa hacer lo mismo que hicimos hoy, pero con género y con editorial. ¿Les parece? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con autores, o sea, vamos a traer los géneros y las editoriales de la base de datos, porque por ahora lo que nos muestra es de memoria. Vamos a modificar para que traiga los datos que están acá en la base de datos, las editoriales y los géneros. Vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con autores. Teniendo esto, ya para el viernes, cuando nos conectemos, vamos a traer los libros acá, en la vista principal. Y vamos a hacer el nuevo. Y si nos da tiempo, ya hacemos el editar y el borrar también. Y el buscar. ¿Alguna consulta? Claro. O sea, tienen que hacer, se maneja todo de la aplicación. La base de datos, o te olvidas. Exactamente. Desde el formulario, desde acá, de nuevo.
Todo, todo, exactamente. La idea es, por ejemplo, ponerle que vos allá en tu trabajo querés hacer una base de datos para alguna X oficina. Vos vas a crear la base de datos y vas a crear esta ventanita para que tus compañeros utilicen la ventana. Ellos no tienen que usar MySQL. Ellos no van a saber. ¿Entendés? Ellos van a manejarlo desde acá, desde la interfaz de la aplicación. Y bueno chicos, les dejo entonces esa tarea, ¿no? Lo mismo que hicimos con autores. Ustedes van a traer tanto los géneros como las editoriales desde la base de datos. Y tengan eso hecho para que el viernes ya podamos cargar los datos de acá y agregar, editar y borrarlos. Digo el viernes porque el miércoles es el día del estudiante y, y tómense su día. ¿Estamos chicos? No, dejarle como lo único es la fecha del lanzamiento del libro, eso sí, porque vamos a tenerlo acá. No, 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 no hace falta porque vieron que no muestra acá, lo único que muestra es apellido y nombre. Bien, espero que haya quedado claro. Ahí ya les subo el video en un ratito y cualquier cosa nos vemos. Cualquier cosa consulten el grupo. Y nos estamos viendo el viernes. Chao, chao chicos.